Buenos días para cada uno de ustedes, hermanos, y feliz sábado. Dios nos dé su bendición especial en esta hora. Vamos a comenzar con el repaso de la lección de escuela sabática. Pero antes de eso, pues como siempre, ¿verdad? Vamos a orar a nuestro Dios para que sea Él el que nos dirija. Señor, en esta mañana de tu santo sábado te damos las gracias por la oportunidad que nos das una vez más de estar en tu iglesia, dispuestos a estudiar tu palabra, a tener el repaso de escuela sabática. Ayúdanos a hacerlo de acuerdo a tu voluntad. Si algo no aprendimos en la semana, por alguna razón, te pedimos que, si es tu voluntad hoy, en esta hora nos vuelvas a dar la oportunidad y que podamos saber y entender lo que tú nos quisiste decir en la semana. Bendice también a todas aquellas personas que nos han de ver a través de la pantalla, tal vez personas que ya tienen un poco de conocimiento, tal vez personas que tal vez aún no conocen estas grandes verdades. Trabaja en nuestros corazones para poder recibir esas verdades que tú tienes para nosotros y que podamos aceptarlas en nuestra vida. En el nombre de Jesús nuestro Salvador te lo agradecemos, te lo pedimos todo. Amén. Vamos a comenzar, hermanos, con el repaso de la lección de esta semana, lección número 8. Quiero comenzar con una pregunta, hermanos, bien sencilla, es una pregunta que cada uno de ustedes puede responder fácilmente. ¿Cómo nos pareció la lección en esta semana? ¿Sí? ¿Cómo la vieron? ¿Interesante, no interesante? ¿Verdad? Por lo menos hay una idea, hay muchas verdades, ¿verdad? Ahí encerradas, pero por lo menos hay una o dos ideas principales, ¿verdad? Vamos a tratar de abarcar estas dos ideas y algunas otras más, algunas otras enseñanzas que aparecen ahí. La lección, el título de esta lección de esta semana se llamó El Pacto en el Sinaí, ¿verdad? Hemos venido viendo de una manera cronológica, ¿verdad? La historia de Dios con el pueblo de Israel, ¿verdad? Con su pueblo escogido, cómo lo sacó de Egipto. Y en esta semana la lección nos dice que después de cuánto tiempo de que salieron de Egipto llegaron al pie del monte. ¿De cuántos? Después de 2 meses, ¿verdad? La palabra de Dios dice que 3 meses, ¿verdad? ¿Sí se dieron cuenta ahí? Sí. Se dieron cuenta que dice después de 3 meses o después de 3 en el mes tercero, ¿verdad? Pero ahí hay una explicación, ¿verdad? Y nomás dice al cuánto tiempo llegaron, no cuánto tiempo tenían que habían salido. ¿Estamos entendiendo? Así que bueno, quise decir esto porque algunos tal vez por ahí, bueno, pues, pero ¿por qué dice la lección que 2 meses y la Biblia dice que 3 meses? Bueno, esa es la razón, ¿verdad? Hermanos, ¿cuál era? Voy a empezar con una pregunta que creo que es importante que la hagamos, mucho más importante que se responda. ¿Cuál era la principal razón de Dios de sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto? ¿Cuál era la principal razón de Dios para sacar a su pueblo de la esclavitud de la tierra de Egipto? Quitar la esclavitud, liberarlos, darles su ley, llevarlos a la tierra prometida. ¿Cuál sería la razón principal? Ok, a ver por allá, ¿se escuchó la...? Conducirlos y llevarlos de nuevo a Él. Ok, ¿verdad? El versículo de memoria lo dice claramente. Miren, la misma escuela sabática nos dice que bíblicamente o la creencia que se tuvo o se tiene o se había tenido por mucho tiempo, la promesa de Dios dada a Israel era sacarlos de Egipto para llevarlos ¿a dónde? A la tierra prometida. Pero en esta semana hemos puesto atención, hemos analizado que la palabra de Dios antes
de llevarlos a la tierra prometida, el plan de Dios, el principal plan de Dios, era llevarlos ¿a quién? A Él. ¿Se acuerdan que en la primera lección que la tuvo nuestro hermano Pedro, decía que el deseo del corazón de Dios, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Estar con sus hijos. ¿Sí se acuerdan, hermanos, de esto? Han pasado 7 lecciones después de esa primera lección, y hemos visto muchas cosas interesantes, pero ahora en esta lección volvemos a ese pensamiento. El deseo de Dios, la razón por la cual Dios obra tan grande a favor de su pueblo, obra grandemente a favor de su pueblo, es porque quería Dios estar nuevamente con sus hijos. Esta es la principal razón. Ahora miren, antes de que se me olvide, en la actualidad no es diferente. ¿Sabían ustedes que ya lo hemos comentado superficialmente, pero lo voy a volver a hacer en este contexto? ¿Saben ustedes que la esperanza del cristiano, y voy a ser más específico, del adventista, es llegar a la tierra prometida? No quiero escuchar ningún amén. Hermanos, ¿me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Saben que la esperanza del cristiano hoy y del adventista es llegar a las calles de oro? Es comer del árbol de la vida. Es tener vida eterna. En otro contexto, tal vez un amén no sería equivocado. Pero en este contexto, sí, hermanos, ¿hay alguien que no me está entendiendo? Hermanos, la esperanza del cristiano y la esperanza del adventista del séptimo día verdadero debe de ser estar con Cristo. Amén. Antes, así como en esta historia, antes de que Dios llevara a su pueblo a la tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel, a esa tierra que Dios les prometió a su pueblo, antes de llegar allá, el pueblo tenía que llegar ¿a dónde? A Dios. Antes de que Dios llevara a su pueblo a la tierra prometida, dice: yo los quiero traer a mí. Y una vez que el pueblo llegara a la presencia de Dios, entonces, bueno, ahora sí. Por eso yo comentaba hace un momento, hermanos. Hay muchos que tienen su vista puesta en Canaán, en esa tierra que fluye leche y miel. Pero antes de eso, no quieren ir ¿a dónde? ¿Se acuerdan las palabras de Cristo? Ustedes no quieren venir a mí. Y como ya dijo por acá un comentario, esto es triste, hermanos. Que deseemos las calles de oro, deseemos esa tierra prometida, deseamos los frutos, ¿verdad? Deseamos la vida eterna. Pero no podemos llegar allá si antes Dios no nos atrae a Él. ¿Habíamos visto eso? Vemos el error en el que a veces estamos. Escuchamos a personas que dicen: ay, yo ya quiero que venga Jesús, pero no dicen: para conocer a mi Señor, para conocer a aquel que dio la vida por mí, para agradecerle. ¿No dicen eso? Ya quiero que venga Jesús para tener vida eterna. Ya quiero que venga Jesús para que me quite este sufrimiento que tengo. Quiero que venga Jesús para que mis problemas se acaben. Quiero que venga Jesús porque ya quiero andar las calles de oro. Hermanos, y esa no es la razón.
Estamos puestos los ojos tal vez en el interés, pero no en ir a aquel que nos promete todas esas cosas. Pedro. Voy a tratar de ser breve. Deja que lleguen. Ahí está, gracias. Dos comentarios, hermanos, que voy a ser breve. Un joven y una señorita están a punto de casarse. El joven es demasiado rico, muy rico, tiene mucho. Y entonces el anhelo de la señorita no es las riquezas del joven. El anhelo de la señorita próxima a casarse es estar con el joven. Ese es un comentario. Creo que está claro. Asimismo, la iglesia no es recibir todo lo que tiene Dios, sino es estar con Él, como ya se dijo. Tristemente, a veces un joven está conquistando a una esposa o a una futura esposa, la ama mucho y su anhelo es estar con ella. Y parece que ya la va a conquistar, pero en eso se aparece otro. Y aquella señorita cambia la vista y la pone en otro. Y creo que entendemos el ejemplo, porque esto ha pasado más de una vez. Y esto no es del pasado, esto es del presente. Y lo voy a decir así, hermanos, y si alguien no lo entiende, bueno, yo espero que Dios se los explique. Tristemente, Dios está conquistando a Juan, a Pedro, a Marco. Pero está a punto de conquistarlo cuando se aparece un intermediario allí. Y entonces esa persona, en lugar de ser atraído a Cristo, de ver a Cristo, de ver a Dios, ahora ve al intermediario. Y se queda con la vista en el intermediario. Ese intermediario del cual estoy hablando hoy en día, hermanos, se llama iglesia. Que mucha gente, cuando está siendo atraída por Cristo a Dios, se pone el intermediario llamado iglesia. Y ahora las personas ahí ponen su vista. Ya no aman más a Dios que a la iglesia. Ya no defienden más la verdad de Dios. Ahora es el objetivo, la iglesia. Y si escuchan que hablan mal de Dios, blasfemias, no dicen nada. Pero cuando escuchan que hablan de su amada iglesia, hermanos, yo espero que esto se entienda, porque esa es una realidad que estamos viviendo. Buenos predicadores que empezaron hablando de Dios, de la verdad de Dios, hoy se han concentrado en defender a la iglesia. Ok, gracias. Y de hecho eso pasó con el pueblo de Israel, ustedes lo saben. En las historias bíblicas, ustedes van a ver que cuando, en las lecciones pasadas, cuando faltaba el agua, cuando faltaban ciertas cosas que eran a veces ideas imaginarias, le echaban la culpa a quién? Al intermediario, porque tenían puestos sus ojos ¿dónde? En el intermediario, ¿verdad? Ahí está lo que está, algo parecido a lo que está diciendo nuestro hermano Pedro. Hermanos, ¿qué pasaría o qué hubiera pasado? Después de 2 meses llega el pueblo de Israel al monte Sinaí, al pie del monte Sinaí, y Dios dice, como nuestros hermanos ya nos recordaron el texto de memoria, yo los he traído a mí sobre alas de águila, ¿verdad? Les dio la libertad. Rápido, de una manera rápido los liberó de Egipto. ¿Qué hubiera pasado si Dios no los llevara a la tierra prometida? Si Dios no los hubiera llevado a Canaán, a la tierra que fluye leche y miel, ¿qué hubiera pasado? Hermanos, no hubiera habido ningún problema. Porque el pueblo hubiera dicho así, Señor, ¿qué importa que no nos lleves a la Canaán terrenal? ¿Qué importa? Mira que no nos lleves a esa tierra que fluye leche y miel. Nos has traído hasta ti, Señor. ¿Qué más nos falta? ¿Me doy a entender? Igualmente hoy, hermanos, ¿qué importa? Si tengo, si no tengo.
¿Qué importa si me quieren, si no me quieren? Estoy parafraseando, ustedes me entienden. ¿Qué importa si me hablan, si no me hablan? ¿Qué importa si me quedo solo? ¿Qué importa si bajo a la tumba? Si Dios ya me ha traído hasta Él. ¿No es lo verdaderamente importante? Ese es un punto. ¿Se acuerdan que dije que había 2 puntos principales? Hay más, ¿verdad? Que vamos a aprender, pero ese es el primero. Y el segundo ahorita lo vamos a ver más adelante con respecto a la ley de Dios, que también, bueno, de eso trató la mayor parte de la lección. Dios quería, hermanos, que ese pueblo que Dios sacó del paganismo, porque era un pueblo pagano, ¿se acuerdan de dónde sacó Dios a los patriarcas? ¿Sí? A uno de ellos lo sacó allá de Ur, de los caldeos de Babilonia, ¿verdad? Lo sacó de allá, quiso que su pueblo fuera un pueblo especial, un pueblo diferente. El mismo Dios le dice, miren, si ustedes guardan mis mandamientos, si obedecen lo que yo les digo, serán mi especial tesoro. ¿Sí? Un reino, un pueblo de reyes y de sacerdotes, de gente santa. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? ¿Para que fuera más que los demás pueblos? ¿Para qué? Oh, para que ese pueblo fuera luz para los demás pueblos. De hecho, la Biblia dice, y cuando vean los demás pueblos a este pueblo con estas leyes, que es que su Dios está tan cerca de su pueblo como ningún otro Dios está, entonces las naciones dirán, pueblo sabio y entendido es este. Y entonces las naciones iban a ser atraídas ¿a quién? A Dios. Pero ustedes saben que en alguna parte de la historia el pueblo dijo así, nosotros queremos ser igual que las demás naciones. Y lo lograron. ¿Y el objetivo de Dios qué pasó? Lamentablemente no se cumplió como Dios hubiera querido, como quería que se cumpliera. Y yo sé que ustedes son inteligentes y ya van sacando sus lecciones, ¿o no? En la actualidad, Dios también levantó un pueblo especial, ¿sí o no? Un pueblo escogido. Un pueblo que quería que fuera diferente a todos los pueblos. Un pueblo que quería que predicara 3 mensajes especiales que no habían sido dados a ningún otro. Que fuera diferente, que le fuera un pueblo santo. Un pueblo diferente que atrajera a las demás naciones, a las demás iglesias, hacia Él. ¿Y qué pasó? Nosotros no queremos ser un pueblo diferente. Queremos ser igual. Queremos también celebrar el Día de la Madre. Queremos también, nosotros no queremos dar esos mensajes porque esos mensajes nos traen problemas. Nosotros queremos también celebrar tradiciones. Nosotros queremos también tener un Día del Niño. Queremos también celebrar una fiesta pagana llamada Navidad. Nosotros no queremos ser un pueblo peculiar, queremos ser un pueblo igual que los demás. ¿De qué pueblo estoy hablando? ¿Qué es lo que fue? Pedro. Resumiendo un poquito tal vez o repitiendo lo que ya se dijo, Dios quería para su pueblo que fuera un pueblo libre, pero su pueblo eligió ser un pueblo esclavo. Qué tonto es pensar que alguien, pudiendo ser libre, elija ser esclavo de tradiciones, esclavo de muchos dioses y dependiente de cosas falsas, cosas que ni siquiera existen. Así es, hermano. Tristemente esto fue así y es así. Dios quería que ese pueblo fuera un pueblo santo.
Y Dios quiere que hoy su pueblo sea un pueblo santo. Hermanos, ese pueblo, aunque se llamara Israel, con todas sus rebeliones, su dureza de corazón, queriendo ser igual que las demás naciones, aunque se llamara Israel, delante de Dios había caído y no podía ser cumplido el propósito. Hoy en día es lo mismo. Ese pueblo que Dios levantó, especial, aunque tenga el nombre, pero si no cumplimos con los mandamientos, no cumplimos con las expectativas de Dios, aunque tengamos el nombre que, hermanos, va a pasar exactamente lo mismo. ¿O acaso no dice Pablo, no te jactes? Porque si las ramas naturales fueron cortadas, fueron desechadas, ¿quién eres tú para jactarte si tú eres un injerto? Si el pueblo original, si el pueblo escogido, el pueblo primero, por así decirlo, por su desobediencia, por sus apostasías, por su rebeldía, fue desechado, fue cortado, cayó. Hermanos, ¿qué se espera de los que fuimos injertados? ¿No deberíamos de ser más bien más temerosos? Si los originales fueron cortados, ¿qué nos espera a nosotros, hermanos? Un pueblo santo dice que significa dedicarse a Dios y revelar su carácter. Dos cosas: dedicarnos a Dios y revelar el carácter de Dios a los demás. ¿Se acuerdan que el texto de ayer en la tarde, vosotros sois la sal de la tierra? Una sal, ¿para qué sirve? Para dar sabor, ¿verdad? Para que tenga sentido aquello. Bueno, una comida es para que sepa, pues, buena, ¿verdad? Pero si la sal pierde su sabor, de nada sirve y va a ser desechado, hermanos. El pueblo adventista lo levantó Dios como un pueblo especial. Era la sal. Ser diferente, que se diferenciara de los demás. Pero tal parece que ha ido perdiendo ¿qué? Su sabor. Hermanos, si la iglesia adventista del séptimo día no da los mensajes que debe de dar, no es un pueblo especial, no se diferencia de las demás iglesias, hay unidad entre las demás iglesias, no hay un mensaje especial que decir, las mismas creencias, celebrar las mismas tradiciones, ¿para qué sirve? Y yo no sé si una de las razones sea que lo único que queremos son las recompensas. Porque si tú o yo, o como iglesia, quisiéramos ir a Dios, creo que las cosas serían diferentes. Regresando a Israel, está en las faldas del monte, del Sinaí, y Dios le empieza a dar instrucciones a Moisés. ¿Alguien se acuerda alguna de esas instrucciones? A ver, ¿alguna? Oh, mira, le vas a decir al pueblo que se bañe y que lave sus ropas. ¿Se fija Dios en la apariencia? Dile al pueblo que en 3 días no se contamine con mujer, porque yo voy a aparecer delante de ellos. Hermanos,
qué inmundos como humanos somos. ¿Cómo es que podamos presentarnos delante de un Dios tan santo como a veces lo hacemos? Iba a ser un evento tan importante en el monte Sinaí que Dios quería hacer ver lo especial y lo reverente que debía ser ese momento. ¿Alguna otra restricción? Que no tocaran el monte. ¿Se acuerdan? Porque cualquiera que lo tocare, ¿qué? Morirá. Iba a ser un evento tan importante, hermanos, ya lo hemos comentado atrás, pero lo vuelvo a recordar, que no se lo encargó a nadie más. ¿A ti te ha pasado en tu vida? Cuando tienes que hacer alguna cosita y dices, es demasiado importante aquella cosa, y tú dices, no le puedo decir a Marco. Un ejemplo, Marco. No le puedo decir a Aarón, no, esto lo tengo que hacer. O esto no se lo puedo dejar a que lo haga Magali, ¿verdad? No, esto lo tengo que hacer yo. Es algo tan importante, hermanos, en la Biblia sucede lo mismo. Dice la palabra de Dios que Dios habló muchas veces y de muchas maneras, ¿sí o no? A sus siervos los profetas. Dio mensajes importantísimos a través de sus profetas. Pero hubo una cosa tan importante para Dios que no se la quiso confiar a nadie más. Él mismo se encargó de aquello, de dar su santa y bendita ley. Y fue un espectáculo grandísimo. ¿Cómo estaba el monte? Dice que a la cima, ¿verdad? Bajó una nube oscura y dentro de la nube, ¿quién estaba? Dios mismo. Y dice que el monte temblaba y había truenos y había relámpagos y una voz de trompeta que iba en aumento. Fue tanto, hermanos, el espectáculo, yo no sé si puedo llamarlo así, disculpen, que el mismo Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿Se pueden imaginar, hermanos, estar en la presencia de Dios? ¿Nos atreveríamos a estar en la presencia de Dios de esta manera? De una manera irreverente. ¿Nos atreveríamos a estar viendo esto y estar platicando de otras cosas? ¿Nos atreveríamos a estar en esta escena y nuestra mente por allá vagando, pensando en quién sabe qué cosas? Contestaríamos que no. Pero pasa. Porque por fe y por los méritos de Jesús creemos que Dios está aquí. Pero a veces sí nos atrevemos a platicar, a comer, a nuestra mente estar pensando por allá en el celular, ¿verdad? Imagínense, hermanos, está hablando del cuerpo. Manténganse 3 días limpios sin tocar mujer. Y eso Dios nos ayude a poder aplicarlo, hermanos. Y más cuando nos toca una participación. Más cuando vamos a estar aquí. Hermanos, lo digo de corazón, si no hemos sido consumidos es por la misericordia de Dios. Y porque Cristo está intercediendo por nosotros. Si no, ¿quién podría ser salvo? ¿Quién podrá estar delante de Dios de pie? ¿Quién? Ahora, eso es en lo físico. Pero ¿qué tal la mente? ¿Qué tal la mente? Por lo menos 3 días sin contaminación. De televisión, nada de celular. ¿Qué más se les ocurre? Que pueda afectar nuestra mente. Exceso de comida, leer libros que para nada aprovechan, ¿verdad? Hermanos, para poder, la preparación para poder
encontrarnos con Dios para que Dios nos lleve hacia Él, aquí están las instrucciones. ¿O Dios ya cambió? ¿Dios ya es más light hoy? Eso es lo que ha hecho la gente. Eso es lo que ha hecho creer el hombre. Oh, no, ahora somos por gracia. Como si la gracia nos permitiera abusar de ese don inmerecido que Dios nos da. Pero es que Jesús es amor, como si ese amor nos permitiera abusar de ese amor que Dios nos da. ¿Acaso no dice Hebreos 13:8 que Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos? Hermanos, la misma santidad que tiene Dios allá es la misma santidad que tiene Dios. El mismo respeto que Dios se merecía allá, la misma reverencia, la misma consagración, es la misma que se necesita hoy. Pero como ya se comentó un día, nos han enseñado un Dios falso. Nos han enseñado un Dios equivocado, un Dios que no existe. Por eso, como nuestro hermano Pedro dijo ayer, hermanos, nuestro objetivo es enseñarte al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. Que lo conozcamos cada uno de nosotros. Antes de ir allá, antes de ir al cielo, antes de ir a la tierra prometida, a la Canaán celestial, Dios tiene que atraernos a Él. Y si tú y yo no queremos ir a Él, ni esperanzas, hermanos, que tú llegues allá. A ver, nuestros hermanos, primero ahí pónganse. Quiero comentar, hermano, el espíritu de profecía, página 311, acerca de esto mismo, de la grande cena, cuando Dios iba a proclamar su ley y cómo había pedido la purificación, cómo había pedido requerimientos al pueblo. Dice aquí, Dios se propuso hacer de la ocasión en que iba a pronunciar su ley una escena de imponente grandeza. En consonancia con el exaltado carácter de esa ley, el pueblo debía comprender que todo lo relacionado con el servicio de Dios debe considerarse con gran reverencia. Todo lo que tiene que ver con Dios con gran reverencia. Dice allí, durante esos días todos debían dedicar su tiempo a prepararse solemnemente para aparecer ante Dios. Y mientras Dios había dicho eso, una pregunta que se contestó en la lectura del espíritu de profecía: ¿dónde estaba Satanás? ¿Qué estaba haciendo Satanás mientras Dios había dado esas instrucciones al pueblo? Vean cómo dice en la página 346. Y dice también que todo el universo estaba al tanto de la escena. Satanás y los ángeles malos asistieron a la escena. A esa escena del Sinaí asistieron. Aún mientras Dios proclamaba su ley a su pueblo, Satanás estaba urdiendo proyectos para inducirlo a pecar. Ante el mismo rostro del cielo quería arrebatar a ese pueblo para quien Dios había elegido. Mientras Dios daba su santa ley, esa ley de amor, Satanás estaba allí ya planeando. Ahora, hermanos, mientras Dios nos da su mensaje, Satanás también está aquí. ¿Y dónde está nuestra mente? ¿Dónde estoy yo cuando Dios me va a dar el mensaje? Solo para reflexionar. Así es, ¿verdad? Ya lo hemos comentado anteriormente, hermanos. Creemos por fe y por los méritos de Jesús que Dios está aquí con nosotros. Pero no debemos de ignorar que Satanás está escuchando y está viendo la manera, el momento de distraerte para quitarte el mensaje. Y si no lo puede hacer ahorita, tal vez lo va a hacer en la tarde. Y si no puede en la tarde, tal vez sea mañana. Tal vez sea en la semana. Por eso tenemos que acudir a Dios. Dice Dios, vean, yo los he traído hacia mí. Deja que Dios te lleve hacia Él, hermano. Porque si no dejas que Dios te lleve hacia Él, entonces el otro sí lo va a lograr, de una manera o de otra. Hermano, voy a decir dos cosas, pero antes de eso quiero decirles que todos estamos aprendiendo. Así es que si tú estás haciendo alguna de esas cosas que yo voy a mencionar, antes de que te enojes, reflexiona. Y no lo tomes a mal, porque Dios te da oportunidad de hacer cambios de hoy para adelante. Si hasta ahorita no lo has hecho, pues es porque tal vez no lo habías entendido, pero primeramente Dios, ahorita lo vas a entender.
No sé si alguno de nosotros o en algún lugar alguien tenga la costumbre de venir a la iglesia sin bañar. Hermanos, es incorrecto. Su vestimenta, ¿cómo es? ¿Formal o informal? Si es informal, hermanos, hagamos cambios. Voy a decir lo siguiente, hermanos, miren, a lo mejor no lo has entendido y es lógico, pero Dios quiere que ahorita lo entiendas. A la iglesia no debiéramos de venir con tenis. Los tenis son para correr, hermano. No es para presentarnos ante el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y este punto que voy a mencionar a continuación, hermanos, parece que es un punto que no se ha entendido. Yo espero que aquí sí se haya entendido, pero lo voy a mencionar. Deben de entender los papás, hermanos, y como adultos debemos de entender que el niño, el joven, antes de ir a la iglesia, ¿sí?, antes de llegar a Canaán, ¿a dónde debe de ir? Adiós. El propósito de muchos papás, hermanos, en algún lugar, es llevar a sus hijos a la iglesia. Y se molestan, se enojan cuando uno les dice, mira, antes de traer los hijos a la iglesia, llévalos a Dios. Se molestan. Pero en esta semana creo que la escuela sabática fue clara. Antes de ir a la iglesia, antes de ir a Canaán, hermanos, hay que llevar los hijos a Dios. No sé si algún papá se la pase orando, Señor, que mi hijo vaya a la iglesia. Señor, que mi hijo vaya a la iglesia. Señor, trae a mi esposo a la iglesia. Qué errores tan grandes, hermanos. Es a Dios a quien debemos de llevarlos. Con esto no estoy diciendo que no los traigan a la iglesia. Yo no estoy diciendo eso. Simplemente lo primero es lo primero. Si solamente logran los papás traer a los hijos a la iglesia, pero no logran llevarlos a Dios, hermanos, ¿de qué sirve? Ahí están algunos recordatorios, ¿verdad? En cuanto a la preparación para encontrarnos con Dios. Y tal vez dicho de otra manera, lo que dijo nuestro hermano Pedro, hermanos, la iglesia solo es un medio. Y ahorita vamos a ir para allá, ¿verdad? El fin es Cristo. Hermanos, si tu hijo o tú mismo, ahora, no me malentienda, yo no estoy diciendo, porque el mismo Pablo, ¿verdad? Dice, no dejen de congregarse como tiempo. Esto es muy bueno. Simplemente el contexto de lo primordial. Si tú fuera preferible que nunca fueras a la iglesia, escucha bien, pero si diariamente fueras a Cristo. ¿Estamos entendiendo? No me malentendieron. El decálogo, los 10 mandamientos, es el corazón de la revelación de Dios y de la ética bíblica. ¿Sí o no? Por eso es una cosa extraña, incluso hasta ilógica, decir que la ley quedó abolida o que la ley ya quedó clavada en la cruz. ¿Acaso la ética bíblica pasa? ¿Acaso los principios bíblicos pueden desaparecer? Claro que no. Constituye la ley de Dios la sustancia y el fundamento de las normas divinas para toda la humanidad. No para un cierto grupo, no para un cierto pueblo. Sus principios son eternos y universales. Y ahorita vamos a ver por qué, hermanos. ¿Por qué los principios de la ley de Dios? ¿Por qué la ley de Dios es universal y es eterna? ¿Por qué no puede pasar? ¿Por qué no puede quedar abolida? ¿Por qué no puede quedar caducada? Ahorita lo vamos a ver en la parte del martes. En la parte del martes, si ustedes se dieron cuenta, pues nos citó Éxodo 20, ¿verdad? Que ahí está la lista de los 10 mandamientos. Pau, ¿por qué siempre a mí? Dice Pau. No te preocupes, como dice nuestro hermano, estamos aprendiendo.
Es más, no te voy a preguntar para que me respondas, solamente una pregunta para que reflexiones. Tal vez me puedas contestar sí, tal vez no me puedas contestar no. Si yo te preguntara, Pau, ahorita, si me puedes decir la ley de Dios, los 10 mandamientos, ¿podrías hacerlo? Sí, ok, gracias, Pau. Obed, si yo te preguntara que me recitaras, me dijeras la ley de los 10 mandamientos, ¿lo podrías hacer? Sí, ok. Magali, Lina, Marion, Imelda, Pedro y los demás. Eso es bueno, hermanos. Porque para poder practicar la ley u obedecer la ley, necesitamos ¿qué? Conocerla. Y para nuestros hermanos y amigos que nos están viendo, no la voy a recitar tal como está en la escritura por el tiempo, pero ustedes van a dar fe de que esos son los 10 mandamientos. El primer mandamiento, ¿cómo dice? Ok, vamos a empezar desde un poquito más atrás para darle la importancia, ¿verdad? Una vez por ahí comentamos, si un día Marco me dice, oye Marco, oye Daniel, pues que vayas allá a las oficinas aquellas que te presenten. Ay, ¿qué le voy a andar haciendo caso a Marco? Yo no creo que no tiene que hacer. Pero si viene una autoridad del gobierno y me dice, oye, necesitas presentarte a las oficinas, ¿qué va a pasar? El mensaje fue el mismo. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Quién lo dijo? Y la autoridad que tienen los 10 mandamientos pasa lo mismo. Por eso al comenzar los 10 mandamientos, dice, yo soy Jehová tu Dios. Ahí se está presentando él como la autoridad, que te sacó de tierra de Egipto, lo que hice por ti, de casa de servidumbre. Y entonces ahora sí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito. Bueno, ese fue el segundo, ¿verdad? Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará Jehová por inocente a quien tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del séptimo día para santificarlo. Por 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Oye, Señor, ¿pero por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y acuérdense que la semana pasada vimos que antes de que Dios promulgara su santa ley en el Sinaí, ya en Éxodo 16 ya estaba respetando el sábado, estaba mandando a su pueblo a que reposara el sábado, ¿se acuerdan? Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Sexto, no matarás. Séptimo. Octavo. Noveno. Y décimo, voy desde el sexto, no sé si se escuchó, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás falso testimonio y no codiciarás. Hermanos, esa ley de Dios que aparece en la Escritura y que fue su pacto con su pueblo es eterna. No pasa, no puede ser abolida. Era el pacto entre Dios y su pueblo y seguirá siendo. Marco. Hermano, quiero regresar un poquito antes de la proclamación de la ley. Qué bonito lo explica Dios aquí a través de su profeta en la página 311. Después de que el monte temblaba y estaba humeando y los rayos caían, dice, tan terribles eran las señales de la presencia de Jehová que las huestes de Israel temblaron de miedo y cayeron sobre sus rostros ante el Señor. Aún Moisés exclamó, estoy asombrado y temblando. Y entonces dice, entonces los truenos cesaron
Ya no se oyó trompeta, la tierra se quedó quieta, hubo un plazo de solemne silencio. Es decir, después de aquella tremenda cosa que estaba pasando, cesó todo, se acabaron los rayos, se acabó el sonido. Y dice que quedó un silencio muy solemne. Y entonces se oyó la voz de Dios. Rodeado de un séquito de ángeles, el Señor, envuelto en una espesa obscuridad, habló desde el monte y dio a conocer su ley. Jehová se reveló no solo en su tremenda majestad como juez y legislador, sino también como un compasivo guardián de su pueblo. Y ahora sí empieza a proclamar los mandamientos que Dios. Ok. Algo de lo que nuestro hermano nos hizo favor de leer. Llegó el momento que todo ruido se acabó. Llegó el momento que llegó el silencio. Y la pregunta es ¿por qué? La respuesta es porque Dios iba a hablar. ¿Qué tendría que suceder aquí cuando entra el predicador? Se acabaron los ruidos, se acabaron las pláticas. ¿Por qué? Porque Dios va a hablar. Y yo no estoy diciendo que el predicador sea Dios, pero la palabra que va a pronunciar el predicador es palabra de Dios. Amén, ahí está, ¿verdad? Otra enseñanza, otra amonestación, ¿verdad? Otra aplicación para nosotros. Hermanos, dice la escuela sabática, y creo que es así, que la palabra mandamientos no aparece en el libro del Éxodo, ¿verdad? En el idioma original aparece otra palabra, ¿verdad? Esa palabra, aquí la subrayé, dice que esa palabra, como nosotros la hemos interpretado los 10 mandamientos, dice que más bien se leería en el idioma original las 10 palabras. ¿Sí vimos eso? Sí, o 10 promesas, 10 promesas o 10 palabras. Dice que la palabra mandamientos es mitzvot. Bueno, esa palabra no aparece. Dice que más bien aparece la palabra davar, que significa palabra, sentencia o asunto, ¿verdad? Estas palabras que aparecen ahí, hermanos, o estas promesas que aparecen ahí, díganme de dónde se puede sacar o de dónde se puede llegar a la conclusión que son una carga, que son en contra del hombre. ¿Sabían ustedes que hay muchas religiones que dicen esto? ¿O no? Es que la ley de Dios era una carga, hermanos. Oh, es que la ley de Dios nos es contraria, hermanos. Ya citamos la ley de Dios. Díganme en qué cosa o en qué cabeza cabe poder decir que la ley es contraria para el ser humano. No tengas dioses, es contrario para mí. No tengas imágenes, es contrario para mí. Respeta el nombre de Dios, es contrario para el ser humano. Guarda el sábado, es contrario para el ser humano. Dios te dice, mira, 6 días vas a trabajar. Mira, no te canses, si yo te doy un día de descanso. ¿Y sabes qué? Ese día es para que pases una relación entre tú y yo. Hermanos, ¿eso es contrario? No mates, no robes, no cometas adulterio, no levantes falso testimonio, no codicies. Eso es contrario, hermanos. ¿De dónde Satanás se inventó y le hizo creer al hombre que esas promesas, esas palabras son para el mal del hombre? Son una carga. Tal vez cuando Dios estaba dando su santa ley en el monte y que ya leyó nuestro hermano que Satanás estaba ahí, tal vez estaba ideando esto. Oh, no, yo voy a hacer creerle al hombre que estas promesas que Dios le da, este regalo, esta bendición que Dios le da al hombre, yo voy a hacerle creer al hombre que es una carga y que es una esclavitud y que no va a ser para siempre, sino que va a quedar abolida. Yo no sé si ahí tramó eso. Y yo no sé qué tengamos el hombre en la cabeza para pensar estas cosas. Hace tiempo estudiamos que esas palabras bien pudieran ser principios.
Y yo quiero preguntarle al hermano Pedro, bueno, quiero pedirle al hermano Pedro de favor que nos recuerde qué es un principio. Escuchemos. Sí, un principio es un reglamento que tiene 3 características. Número 1, es eterno. Número 2, es universal. Y número 3, es indiscutible. Ahí está, ¿escuchamos? Universal, eterno e indiscutible. Estas 3 características los tienen los 10 mandamientos. Miren, hermanos, voy a leer 10 palabras que encierran los 10 mandamientos que nosotros acabamos de citar aquí. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos, tiene que ver con algo que se llama exclusividad. ¿Sí o no? Sí. ¿Ya se acordaron? Oh, porque le damos la exclusividad a Dios. No hay otro Dios fuera de Él. ¿Se dan cuenta? Ahí está el principio. El segundo dice, no tengas dioses ajenos. Se llama fidelidad. Oh, yo soy fiel a Dios. ¿Cómo se llama cuando un hombre es fiel a su pareja? ¿Verdad? ¿Cómo se le puede decir? Oh, pues que es fiel, fidelidad. No tiene más que a su esposa. Igualmente nosotros a Dios. No tenemos otro Dios más aparte que Él. Por eso es que se le conoce como fidelidad. El tercero, respeta el nombre de Dios. ¿Cómo sería? Reverencia. Ahí está. ¿Se dan cuenta que en estos principios ahí está la ley? Y tal vez, solo tal vez digo, que en las tablas de la ley de Dios aparezca algo más o menos así, 10 palabras. Las 10 palabras. Cuarto, acuérdate del día del sábado. ¿Qué sería? Adoración. Adoración, ahí está el principio de la adoración. No en el día que yo quiero, no en el día que a mí me parezca bien, en el día que Dios dijo. 5, honra a tu padre y a tu madre. Respeto a la autoridad. ¿Acaso podemos decir que esos principios ya fueron abolidos? Hermanos, qué ignorancia. 6, no matarás. Preservación de la vida. ¿Sí? 7, no cometerás adulterio. Pureza. ¿Acaso no dice la Escritura, todo aquel que tenga esa esperanza se purifica, así como Él es puro? Ah, no, ya quedó la ley abolida en la cruz, hermanos, por Dios. Si tú crees esto, pídele a Dios que abra tus ojos para que puedas ver las maravillas de tu ley, de su ley, dice el salmista. 8, no, ¿qué? No hurtarás. ¿Qué tiene que ver? Integridad. Porque tú no vas a robar, te vean o no te vean, tú eres íntegro, tú eres de una sola pieza, ¿verdad? Eso es lo mismo, te vean o no te vean. Ahí está guardado, ¿verdad? Ese principio. 9, no levantarás falso testimonio contra el prójimo. Veracidad, siempre di la verdad. No andes diciendo cosas que no son, no andes levantando chismes, ¿verdad? Y 10, no codiciarás. Contentamiento, sé feliz con lo que tienes. Si no eres feliz con lo que tienes, aún te den todo lo demás, nunca vas a ser feliz. ¿Ven cómo estos principios, hermanos, están encerrados ahí? ¿Ven cómo estos, entendiéndolos así, es imposible que sean abolidos? ¿Acaso ya no hay exclusividad para con Dios? ¿Ya no debe de haber? ¿Acaso ya no debe de adoración en un día de especial? ¿Acaso ya no debe de haber fidelidad? ¿Cómo podemos decir que quedaron clavados en la cruz? Hermanos, el mismo Señor Jesucristo dice, yo no vine a ¿qué? A abolir la ley. Vine a cumplir. De cierto les digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Hermanos, vuelvo a repetir, ¿cómo es posible que hoy en día haya personas que crean que ya la ley no existe? Decía un pastor, creo que estas personas que piensan esto no tienen un problema con la ley, tienen un problema con Dios y tienen un problema con uno de los mandamientos solamente. Porque tú pregúntale a una persona y dile, tú dices que ya quedó
la ley clavada en la cruz? Oh, sí, ya quedó la ley clavada en la cruz. Y le dices, entonces ya puedo tener dioses ajenos. Ah, no, eso. Oye, ¿puedo tener? No, imágenes tampoco. Oye, ¿debo respetar el nombre de Dios? No, sí lo debe respetar. Pues no, que quedó clavada en la cruz. Oye, ¿y el sábado? Ah, no, eso era para los judíos, eso sí quedó clavado en la cruz. Hermanos, inconsistencia. Porque aún el Nuevo Testamento habla de la ley de Dios. Y un ejemplo bien claro, bueno, Romanos 3:31, ¿verdad? ¿Abolimos la ley por la fe? De ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Santiago capítulo 2, versículo del 8 al 10. Todo aquel que guarda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de toda la ley. Y ahí pudiéramos decir, bueno, ¿y de qué ley está hablando? Continúa leyendo, porque el que dijo no matarás, dijo no cometerás adulterio. Ahora sí, bien, tú no matas, pero cometes adulterio, te has hecho culpable de toda la ley. Hermanos, ¿qué ley es? Santiago le llama la ley de la libertad. Todo lo contrario a lo que le llaman los hombres a la ley de la esclavitud. ¿Qué es la ley que nos es contraria? ¿Qué es la ley que es una carga, hermanos? No, se le llama ley de la libertad porque te liberta de que cometas ¿qué? Pecado. Si tú dices que la ley ya quedó abolida, dime para qué quiere el evangelio. Si tú dices que la ley ya quedó clavada en la cruz, dime para qué necesito un salvador. Juan dice que el pecado es la violación de la ley y si no hay ley, entonces yo ya no violo nada y como yo ya no violo nada, entonces yo ya no tengo pecado y no necesito a Cristo. ¿Se dan cuenta de la incongruencia? Marco. Sí, y además ahí algo interesante es que Santiago está citando el Salmo 119 que escribió David, donde dice, en libertad andaré porque he guardado tus preceptos. Así es. Hoy dicen, ¿verdad? ¿Han entendido mal? Es que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Una manera de interpretar totalmente equivocada. Porque el que está bajo la ley, ¿cuál es? El transgresor, ¿verdad? Está bajo la ley. ¿Sí? Una persona que roba y se lo llevan a cárcel está bajo la ley. Pero nosotros andamos en libertad porque obedecemos la ley. Ahora, tengo que decir algo. Se nos ha acusado a los adventistas principalmente de que nosotros no creemos en la salvación por la gracia. Déjenme decirles que esto es una mentira. Los adventistas del séptimo día creemos en la salvación 100% de la gracia. Efesios 2:8 dice que por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Creemos en la salvación 100% por gracia, pero guardamos la ley porque Cristo dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Guardamos la ley no para salvarnos, sino para no perder aquella salvación que a Cristo le costó tanto. Guardamos la ley por amor a nuestro Dios. Hermano, pero hay un texto que dice que el fin de la ley es Cristo. Hermano, yo quiero decirte que si tú me estás viendo, tú crees todo esto que yo estoy diciendo, hermano, te han engañado. Lamentablemente hay líderes espirituales llamados pastores que enseñan estas cosas. Yo te quiero invitar a que por ti mismo escudriñes, investigues los textos y las cosas que nosotros estamos diciendo. Porque no son sacados nuestros. Estamos diciendo lo que dice la Escritura, lo que dice la Biblia. Citando ese texto, el fin de la ley es Cristo. Vete al hebreo, mira, tú que me estás viendo, no me creas a mí, vete al original. Vete al griego. Y la palabra que aparece ahí, ¿cuál es? Telos, ¿verdad? Y esa palabra significa meta, significa objetivo, significa propósito. Así que cuando tú en la Biblia dices, lees el fin de la ley es Cristo, tú estás leyendo el objeto de la ley, la meta de la ley, el objetivo de la ley es
Cristo. No está hablando de fin de tiempo, está hablando de fin de propósito, de meta. Si me doy a entender lo que estoy diciendo, por ejemplo, ¿tú para qué vas a trabajar? ¿Cuál es tu fin? ¿Me están entendiendo? Oh, pues mi fin, o sea, mi propósito, pues es ganar dinero, un decir, ¿verdad? ¿Cuál es tu telos? ¿Me estoy entendiendo? Ahora mira, si tú piensas que esta enseñanza es exclusiva de una iglesia, si tú piensas que esto es acomodadizo a una religión, ahora con la tecnología tú compruébalo. Vete a la inteligencia artificial. Vete a la inteligencia artificial, que ya dijimos no es recomendable, ¿verdad? Pero si quieres salir, hay algunas cosas que son funcionales, ¿verdad? De la IA. Y tú pregúntale a ChatGPT, pregúntale a Copilot, a Gemini, pregúntale a estas inteligencias artificiales, ¿qué quiere decir la palabra telos que aparece en la Biblia? No creo que la inteligencia artificial sea adventista o tenga alguna religión. Ahí la inteligencia artificial te va a dar el versículo, el fin de la ley es Cristo, y te va a explicar que telos es fin, es propósito, es meta, es determinación. No está hablando del tiempo. Así que te han enseñado mal. Y así como estas cosas, hermanos, pues se han enseñado muchas cosas malas. El autor de estas enseñanzas, ¿quién es? El enemigo, porque el enemigo bien sabe que si tú y yo no guardamos los mandamientos, Apocalipsis 14:12, ¿qué dice? Aquí está la paciencia de los santos. Dice Dios, yo quiero un pueblo santo, quiero un pueblo especial. Y una de las características de ese pueblo especial y de ese pueblo santo es que va a guardar los mandamientos de Dios y va a tener el testimonio de Jesucristo. Por eso Satanás ha inventado estas falsas enseñanzas para no guardar la ley, y entonces cuando venga Cristo nos va a decir, ¿y tú quién eres? Apártate de mí porque no te conozco. Pedro. Hay algunas características que menciona Dios de los mandamientos. Dice, por ejemplo, que el mandamiento es justo, santo y bueno. Así es. Mismas características que contiene el carácter de Dios o Dios mismo. Los 10 mandamientos o el decálogo es el carácter de Dios. Decir que los mandamientos no están en vigencia es decir que el carácter de Dios ya no está en vigencia, y eso es algo grave. Hay una estrategia de mucho tiempo atrás del enemigo de borrar de la mente del ser humano los mandamientos. Y de esta manera el ser humano se convertirá en transgresor. Ya que sabemos que dice Dios que la transgresión de la ley pues es pecado. De esta manera el hombre se convertirá en transgresor, se convertirá en pecador. Y de tal manera, si ese es el título delante de Dios que tiene, pues no podrá ir al cielo un día. Así es. Termino mi comentario diciendo lo siguiente. Es una estrategia grande del enemigo hacer creer que ya los mandamientos no están en vigencia. Porque si esto es así, hermanos, que el mandamiento ya no está en vigencia, ahora se va a poder adulterar. Ahora se puede adulterar, ahora se puede robar, ahora se puede hacer todo lo que el hombre se le venga a su mente, o mejor dicho, todo lo que el diablo ponga en la mente del ser humano, porque si no existe la ley, pues tampoco va a existir pecado. Esa es una estrategia del diablo para tener una cosecha abundante cuando llegue el momento. Seamos cuidadosos, Cristo viene pronto. Así es, hermanos. Marco. Sí, algo más acerca de eso en la página 318 de Patriarcas y Profetas, acerca de todos estos mandamientos y la santa ley de Dios, dice: tales fueron los sagrados preceptos del decálogo pronunciados entre truenos y llamas y en medio de un despliegue maravilloso de poder y de la majestad del gran legislador. Dios acompañó la proclamación de su ley con manifestaciones de su poder y su gloria. ¿Cuál era la finalidad de eso? Para que su pueblo no olvidara nunca la escena y para que abrigara profunda veneración hacia el autor de la ley, creador de los cielos y la tierra. También quería revelar a todos los hombres la santidad, la importancia y la perpetuidad de su ley. Ok, hermanos, tenemos que terminar. Yo sé que está muy interesante, hay muchas cosas que decir.
Antes de que Dios te lleve a la Canaán celestial, te quiere llevar hacia Él, hermano. Deja que Dios te lleve hacia Él. Si tú no dejas que Dios te lleve hacia Él, no dejamos que Dios nos lleve hacia Él, hermanos, ni esperanzas tengamos de llegar a ese lugar que Dios nos promete. La ley de Dios es eterna, así lo dicen los salmos, es perfecta, ¿verdad? La ley de Dios es amor, la ley de Dios son promesas, la ley de Dios no es una carga y será eterna porque es el fundamento del trono de Dios. No va a pasar incluso allá en el cielo, en la tierra prometida, aquí en la tierra. Esa ley va a seguir vigente por la eternidad, incluyendo el sábado. El sábado no es para los judíos como te han dicho. El sábado es el día de Jehová. Isaías dice, mi día santo, dice Jehová, mi día santo. Así que si a ti te han enseñado esto, hermano, pregúntale a Dios, investiga. No te quedes con lo que dice tu iglesia, llámese como se llame, incluso adventista. No te quedes con lo que dice el pastor. No te quedes con lo que dice el anciano, con lo que dice el dirigente. Quédate con lo que dice Dios a través de su santa y bendita palabra. Hay una sutileza, hermanos, que está utilizando el enemigo y deberíamos ser muy cuidadosos. Hay quien interpreta un texto, hay quien interpreta un mandamiento y cuando lo enseña, no enseña el mandamiento, sino enseña la interpretación. Seamos cuidadosos. En alguna ocasión, hace poco tiempo, leí que, por ejemplo, el primer mandamiento lo pusieron así: honrar y venerar a Dios, concediéndole el primer y más elevado lugar en cada situación de nuestra vida. Este no es el mandamiento, hermanos, perdón. Este es una interpretación. Y hago una pregunta, bueno, ¿por qué sería que la persona que leí, por qué en lugar de poner esto, por qué no puso el mandamiento? Después está honrar y preservar la posición única de Dios y su sustituto por un ídolo en cualquier índole, ya sea físico, simbólico, espiritual. Nuestros efectos más puros pertenecen al Señor y este lo pone como el segundo mandamiento. Hermanos, esto es una interpretación. Seamos cuidadosos, ¿por qué no ir a lo que dice la Biblia? Y si vemos en esa lista que yo leí, tal vez alguno de los que me están viendo también la leyó, vemos que ahí solamente aparecen 3 disque principios. Cuando el decálogo, su nombre, dice 10 palabras, 10 principios. Sí, tenemos que ser sumamente cuidadosos en este tiempo. Hermanos, vayamos a los mandamientos que Dios tiene en su palabra. Aprendámoslo como dice ahí. Esos son los mandamientos, ahí no son interpretaciones. Ahí son las 10 palabras, ahí son los 10 preceptos, como le queramos llamar, porque corremos el riesgo de perdernos. Y si alguien desea tener una información de los mandamientos más profunda, que puede entender más los mandamientos, recomendamos un libro que se llama Patriarcas y Profetas, el capítulo 27, que se llama La Ley Dada en el Sinaí. Se profundiza un mucho o un poco. Hay prejuicios contra la autora de este libro, tal vez, pero yo te invito a que tú uses tu criterio, uses tu sinceridad y entonces tú veas si lo que hay ahí es de Dios o no es de Dios, ¿sí? Y termino diciendo lo siguiente: aquí en este libro, en este capítulo, hermanos, la autora primero pone el mandamiento tal y como está en la Biblia y después lo explica profundamente. ¿Sí? Ella no sustituye el mandamiento para poner algo humano, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que tendríamos que hacer. El mandamiento no lo vamos a cambiar. El mandamiento, ahí está. Dijo Cristo: yo no he venido a abolir la ley y los profetas, sino he venido a cumplir, porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni siquiera una jota, una tilde, será quitado de la ley. Dios nos bendiga y nos cuide a todos. Marco.
Sí, hermano, perdón, es que está muy interesante. Yo quiero resaltar mucho la parte del miércoles, la verdad, ahí donde dice las diferentes funciones de la ley. Creo que Dios utilizó a este autor y la verdad está muy interesante. Personalmente lo digo, terminando el folleto, porque voy a transcribir todo eso que dice ahí, o incluso voy a arrancar la hojita, ¿verdad? Para ponerla ahí entre mis apuntes. Vea, la ley de Dios revela su carácter, es decir, quién es Él, puesto que Dios es santo, justo y bueno, la ley también lo es. La ley es santa, justa y buena, Dios también lo es, según Romanos 7:12. Luego dice, la Biblia presenta la ley de Dios de una forma muy positiva, y ahí está lo que usted citaba de Mateo 5:17, primera de Juan 14:15 y primera de Corintios 7:19. ¿Y qué más es posible hacer con la ley? Dice que crear poemas acerca de ellos, y está el Salmo 119, entonar cánticos acerca de la ley, el Salmo 19, la ley es perfecta, donde dice, meditar en ella día y noche, con lo que inician los salmos. La ley ayuda a alejarse del mal, da sabiduría, entendimiento, salud, prosperidad y paz. Deuteronomio 4:1 al 6, Proverbios 2 y 3. La verdad yo no lo había notado, hay Proverbios, todo el capítulo 10 donde dice, donde da Dios a través de Salomón la sabiduría, pero antes de que inicie todo eso, que Dios nos va a cuidar y nos va a proteger de eso, está antes de todo la ley, el capítulo 2 y el capítulo 3. Yo la verdad no lo había visto, y luego dice, la ley de Dios es como una valla que crea un amplio espacio de libertad para la vida y que advierte que los peligros, los problemas, las compilaciones e incluso la muerte acechan más allá de sus límites. La ley es también como una señal indicadora que señala a Jesús, quien perdona nuestros pecados y transforma nuestra vida. De este modo nos conduce como si fuera un autor hacia Cristo. Así es. La ley no nos puede salvar, hermanos. La ley es un espejo nada más que nos muestra nuestras manchas, nos muestra nuestro pecado. Todo aquel que ve la ley y quiere salvarse a través de la ley, hermanos, está perdiendo el tiempo. Es imposible. Por eso Gálatas dice que la ley es nuestro guía para llevarnos a Cristo. La ley nos muestra tú estás matando, mira, yo te condeno. ¿Saben lo que hace la ley? Te condena. La ley no es mala, la ley simplemente te muestra en lo que tú estás mal. Y te dice la ley en pocas palabras, yo no te puedo ayudar, pero conozco a alguien que sí puede, Cristo Jesús. Él sí puede perdonar todos tus pecados y puede transformar tu vida. Hay 2 mandamientos que resumen la ley de Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos, o de estos 2 mandamientos, depende toda la ley. Claro que sí, porque si tú amas a Dios, no vas a tener dioses ajenos. Si tú amas a Dios, no vas a tener imágenes. Si tú amas a Dios, vas a respetar su nombre. Si tú amas a Dios, vas a guardar su santo sábado. Y la otra tabla, ¿verdad? Es amar al prójimo. Si tú amas a tu prójimo, no vas a honrar a tu padre y a tu madre. Tiene que ver con relación personal. Si tú amas a tu prójimo, no lo vas a matar. Si tú amas a tu prójimo, pues no vas a quitarle a su esposa, ¿verdad? Si tú amas a tu prójimo, no vas a robar. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a levantar falsos. Y si tú amas a tu prójimo, no le vas a codiciar nada de su prójimo. Por eso es que Jesucristo dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley. Es muy fácil, como lo han hecho algunos. No, nomás son 2. Pues sí, pero no ven que dentro de esos 2 está encerrada toda la ley. Sí, hermano, ya es el último. Encontramos a Cristo Jesús en la ley, en la cruz. Los mandamientos verticales hacia Dios, verticales. Y los otros horizontales hacia nuestro prójimo. Encontramos a Cristo Jesús en la santa ley de Dios. ¿Ok? Hermanos, la mayor evidencia de que la ley de Dios no se puede cambiar y no se puede deshacer es la muerte de Cristo en la cruz. Si Dios hubiera sabido, hubiera encontrado una forma de abolir la ley o quitarla, la hubiera quitado y Cristo no hubiera tenido que morir, pero no había otra manera. La ley dice, la paga del pecado es muerte. Y Dios mismo y su Hijo Jesucristo mismo se sujetaron a esa ley, por eso Cristo tuvo que morir. Y si la deidad se sujetó a esa ley, ¿qué te hace pensar que tú y yo no debemos de estar sujetos a esa ley? La ley de Dios es promesa, es bendición, no es una carga. Sigamos estudiando la escuela sabática, sigamos estudiando la palabra de Dios. A ver, un comentario por ahí, ¿se esperó hasta el último? Pasar esto, creo que se me hace importante. Una de las mentiras que Satanás ha implementado en la sociedad, la misma mentira que implementó en el cielo,
que les dijo a los ángeles que la ley de Dios era imposible de cumplirse. Y pues hay muchas muestras, ¿no? Hay personas incluso en la Biblia como ejemplo que nos han dado de que eso es una total mentira. Y dice pues aquí en parte pues obviamente que ya vimos, si me amáis guardad mis mandamientos. Dice, por lo tanto, la verdadera obediencia no es más que una expresión de amor y gratitud hacia Jesús, un amor que se expresa con mayor intensidad en la manera en que tratamos a nuestro prójimo. Entonces, para aquellas personas a lo mejor que se han creído esa mentira, tal vez es porque no aman a Dios, porque primeramente para poder obedecer su ley, pues tenemos que amarlo. Así es. Como dijimos, a lo mejor vamos a una iglesia, vamos a un pastor, pero no hemos ido a Dios. Y eso es lo que nos impide guardar su ley, ¿verdad? El que ama a Dios guardará sus mandamientos. Que Dios nos bendiga, hermanos.